Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por participar del webinar del día de hoy. Estamos muy contentas y agradecidas de contar con la participación de todos ustedes. Mi nombre es Sandra Olive y junto con Virginia Genovesi seremos host del evento. Este webinar forma parte de una serie de webinars llamados Momentos de Cambio, los cuales fueron organizados y co-creados por 3 organizaciones que tienen un propósito en común. Esta es promover la diversidad en las organizaciones. Estas organizaciones son FLOR, Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables, FAME, Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas y Asociación Mariana. Aquellos que a lo largo de la exposición tengan dudas o consultas podrán acercarlas en la sección de preguntas y respuestas. Esta serie de webinars abarca distintos speakers y temáticas relacionadas con la situación actual que estamos viendo enfrente de la situación del COVID. El día de hoy tendremos el placer de escuchar a Santiago Chager, que es Managing Director de Cefedias Group, y nos hablará del tema de gobierno corporativo. Él nos contará acerca de la evolución de los directorios en la coyuntura actual y de las aceleraciones y desafíos que han surgido por las implicancias de la pandemia. Exploraremos qué temas deben tener en consideración los directorios, y en especial quiénes tienen el rol de liderar y concebir la estrategia de negocio en entorno incierto y cambiante, aportando valor a la empresa y mitigando los riesgos. Intentaremos también abordar las siguientes preguntas. ¿Cómo se modela en este nuevo escenario la conexión virtual, el proceso de toma de decisiones? ¿Qué aprendizajes hay de las asambleas remotas ya celebradas? ¿Cómo se desarrollan las reuniones del directorio por Zoom? ¿Qué impactos tiene la aceleración del uso de Big Data y la inteligencia artificial? ¿Cómo se piensa ahora el tema de la sucesión de la alta gerencia y de la dirección de las compañías? Este webinar será moderado por Fernanda Mieres, socia de Becar Varela y presidente de FAME, junto con María Shakespeare, que también es socia de Becar Varela e integrante de la comisión directiva de FAME. Nos adelantamos para comentarles que el tercer webinar, que se realizará el 28 de mayo, hablaremos junto con Rebecca Wang y Gabriel Weinstein sobre cómo cambiar las reglas de juego en términos de innovación. Por supuesto, siempre en este contexto del COVID-19. En esa charla se discutirán estrategias que pueden usar las organizaciones en innovar y reinventarse en tiempo real, y cómo prepararse para la transición a esta nueva realidad o este next normal. Rebecca es cofundadora y Managing Director de Rivet Ventures y TED Speaker, y Gabriel Weinstein es director de innovación y socio de la consultora Olivia. Por último, en el cuarto webinar, que se realizará el 11 de junio, contaremos con un panel de líderes empresarios que nos contarán cómo el impacto del COVID fue en las distintas industrias y organizaciones que lideran y cuáles fueron sus lecciones aprendidas. Ese panel será moderado por la economista Diana Mondino, que es miembro de FAME, de FLOR y de la Universidad del SEMA. Como les comentábamos al inicio, el objetivo de estos webinars es reforzar entre todos los participantes el sentido de comunidad, especialmente en tiempos de COVID-19, y compartir aprendizajes con profesionales que inspiran, siempre con temáticas relacionadas con negocios, innovación y gobierno corporativo. Estos fueron los temas que motivaron la co-creación de los webinars por parte de las 3 organizaciones, que son FLOR, FAME y Asociación Mariana. Y es por eso que le daremos la palabra a Andrea Grobo Copatel, presidente de Fundación FLOR, pero también miembro de FAME y Mariana, para que nos comparta brevemente sobre las organizaciones. Asimismo, queremos decirles que este webinar será grabado y lo compartiremos luego en redes sociales. El webinar 1 pueden encontrarlo en YouTube y dejaremos en el chat el link a su acceso. Buenas tardes, Andrea. Te damos la palabra. Bueno, tengo la suerte que hoy estoy bien conectada. El otro día, a raíz de un virus, no se veía muy bien, así que bueno, estoy feliz con este encuentro que estamos haciendo, porque como bien decían las chicas, soy miembro de las 3 organizaciones, porque siento mucho orgullo de pertenecer a ellas, porque aprendo, y aprendo de todas las mujeres asociadas en las mismas, porque construimos juntas, intercambiamos, y si bien somos todas mujeres, también somos bien diversas en edades, en historias, en culturas, en gustos y en creencias, porque celebramos permanentemente la diversidad, reaprendemos, desaprendemos, y hoy más que nunca queremos
Necesitamos dialogar, necesitamos empatizar, innovar, fortalecer las instituciones, generar convergencias y articular. Y esto quiere ser un ejemplo de eso, de articulación. El Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas es una asociación civil que promociona un espacio de reflexión y networking de mujeres ejecutivas. Inició sus actividades en 1993, cuando mujeres de Financial Women Association of New York eligieron Buenos Aires para una de sus reuniones anuales. Desde 1993 se han mantenido almuerzos mensuales, ahora también virtuales, todos los primeros miércoles de cada mes en el Club Americano, con oradoras, expertos, oradores, en temáticas que las socias eligen abordar durante el año. Marianne es una asociación de mujeres franco-argentinas, profesionales y referentes en sus áreas de acción. Nació en el 2010 con el patrocinio institucional de la Embajada de Francia en nuestro país, con el objetivo de promover los lazos entre Francia y Argentina, mediante mujeres emprendedoras en los negocios, en las ciencias, las artes y la cultura. Flor es una red colaborativa que conecta y forma líderes responsables que buscan construir organizaciones que trabajen de manera justa, equitativa, diversa, con buenas prácticas de gobierno. Fue fundada en el 2012, y actualmente brinda programas dirigidos a organizaciones tales como el Premio Flor, programas in companies, y hacia las personas como el programa Mujeres en Decisión y Cosas de Mujeres. Las tres organizaciones tenemos en común potenciar mediante diferentes actividades a mujeres empresarias, ejecutivas, artistas, emprendedoras, para que fortalezcan sus redes, tengan mayor visibilidad y colaboren entre sí. Queremos liderar las búsquedas de soluciones, pero también sentirnos parte de objetivos comunes. Por ello nos remitimos a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que están integrados, que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras, y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social. Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido al progreso para aquellos más atrasados, y las tres organizaciones perseguimos fundamentalmente algunos objetivos de ellos, como por ejemplo el 5, que es la igualdad de género, el objetivo 8, el trabajo decente y crecimiento económico, el 10, la reducción de desigualdades, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y por supuesto el 17, que es alianzas para lograr objetivos. Este quiere ser un gran ejemplo de los ODS 17, porque como decimos, nos gusta hacer con otros. De esta manera ahorramos tiempo, ahorramos dinero, somos más fuertes, nos potenciamos y vamos a ir más lejos. Gracias por escuchar, gracias por estar, gracias por acompañarnos, y ojalá disfruten mucho de esta jornada. Adiós. Del día de hoy, Gobierno Corporativo, les presentamos a Santiago Chager, consultor experto en temas de gobernanza, y a Fernanda Mieres, socia de Becar Varela y presidente de FAME. Juntos con María Shakespeare, socia de Becar Varela e integrante de la comisión directiva de FAME, quien modera la charla de hoy. Son especialistas en el asesoramiento legal de empresas de renombre y temas vinculados al ESG. Bueno, como contábamos antes, y vamos a leer rapidito un poco la próxima slide de la vida de Santiago. Contamos con el placer de contar con él, que es Managing Director en Cefidas Group. Es codirector del programa de Gobierno Corporativo en la Universidad de San Andrés, y con quien tengo el placer de compartir el Consejo Asesor de la Fundación Flor. Mientras, si quieren, va proyectando Santiago, les cuento. La charla de Santiago durará aproximadamente 30 minutos, con lo cual aquellos que tengan preguntas, les pedimos la vayan haciendo en vivo, en la sección de preguntas y respuestas que pueden ver ahí abajo en la barra de Zoom, y dejaremos un lugar al final para tomar esas preguntas. O Fernanda o María podrán ir tomándolas si el tema está correlacionado a lo que vamos a ir viendo. Así que bueno, buenas tardes Santiago, gracias por participar, y buenas tardes Fernando y María. ¿Qué tal, Virginia, Sandra, Fernanda, María? Un gusto estar con ustedes. Desde ya me gustaría agradecerles esta oportunidad para estar conversando con todos ustedes. Es un placer. Como verán, en el apuro de entrar a la sala de Zoom,
hasta yo me he olvidado una H en mi apellido, así que van a ver ahí que Chaer está escrito sin la H entre la A y la E, pero bueno, son cosas que por ahí pasan. Quería hablarles un poco por ahí de la dinámica que vamos a tener. Hemos estado hablando con Fernanda y con María de que se sientan libres de hacer preguntas a través del Q&A que tienen ahí en el sistema, mientras yo voy hablando de los diferentes temas, porque de ser así, si hay alguna pregunta que se pueda contestar ahí en el momento, se va a contestar ahí en el momento. Fernanda y María me van a interrumpir y vamos a poder conversar sobre los diferentes temas. Yo no estoy apurado de tiempo, voy a tratar de mantenerme dentro de los tiempos que hemos estipulado, pero si esto se estira un poquito más, también podríamos quedarnos. El otro punto tal vez interesante es que, obviamente, Fernando, María, ustedes me interrumpen cuando crean necesario. El otro punto que creo que hay que remarcar es un poco mostrarles la situación. Eso que ven ahí es la torta de cumpleaños de 3 años de mi hijo, que fue ayer. Lo cual significa que si ustedes pueden llegar a escuchar dentro de esta charla algún llanto, algún grito, o puedo llegar a ser interrumpido por mi hijo de 3 años, que bueno, es difícil de controlar en estas situaciones, por lo cual les pido paciencia y entendimiento si algo de esto sucede. Y también, ya dicho esto, contarles un poco desde qué perspectiva voy a estar hablando. Yo desde hace más de 10 años, como bien mencionaron ahí en la presentación, trabajo en gobierno corporativo, y un aspecto del trabajo que hago es trabajar para fondos de inversiones, ya sean multilaterales o privados. Acá puse algunos símbolos, algunos logos de fondos de inversiones para los cuales trabajo, en los cuales me dedico a hacer el due diligence en materia de gobierno corporativo cuando estos fondos van a dar un préstamo o van a hacer una inversión. Entonces, mucho de lo que veo yo es de trabajo con las mismas empresas y de ver cuáles son las cuestiones prácticas que se están viendo, los riesgos que van surgiendo en materia de gobierno corporativo, lo cual me da esa perspectiva de tratar de ver la implementación práctica y no tanto teórica en materia de gobierno corporativo. Trabajo junto con los auditores en las empresas, trabajo junto con los abogados internos y externos en la empresa, y juntos formamos equipos con los cuales vamos avanzando mejores prácticas de gobierno corporativo. Entonces, la idea de hoy era hablarles un poco, algo de que tenía yo en la cabeza era, cuando me pidieron hacer este webinar, era qué pasó con el COVID y gobierno corporativo. Y la verdad es que muchos de los cambios que han sucedido en materia de gobierno corporativo, el COVID los aceleró, pero no necesariamente ha hecho cambios drásticos en una tendencia que ya se venía produciendo. Por ejemplo, estos cambios cada vez se van haciendo de manera más acelerada. Una tendencia que yo veía antes del COVID era que ya las juntas directivas tenían una serie de directores que eran mayores de edad, que eran muy reacios a nuevas tecnologías, pero que empezaba a haber una diversidad con directores más jóvenes, con directores más conectados, etc. Y esto empezaba a crear ciertos conflictos en la dinámica y en el manejo de las juntas directivas. Además, obviamente el rol del director en los últimos años ha cambiado de manera bastante drástica, desde ya por la tarea de fundaciones como las que hoy nos están organizando este webinar, y de las cuales quiero agradecerle tanto a Flor, a FAME y a Mariane, a la Asociación Mariane por la invitación, ¿no es cierto? No solo estas instituciones, sino también el uso de redes sociales, la dinámica empieza a poner nuevas responsabilidades a los directores. Y entonces estos no solo tienen que entender la disrupción que genera la tecnología, sino empezar a considerar nuevos riesgos en la administración y también la exigencia de optimización del desempeño. Entonces, ya deja de ser esa relación una empresa con sus inversores y que comunicaba una sola vía de comunicación, sino que hoy el diálogo se convierte en 2 vías. Los inversores preguntan a través de redes sociales, las redes sociales tienen impacto, hay mayor llegada por parte de los diferentes stakeholders, grupos de interés, no necesariamente solo inversores, y de esta manera el rol del directorio, de la junta directiva, pasa a ser un poco más complejo en la cantidad de temas que debe abarcar. Además de que, obviamente, el crecimiento de información disponible ha crecido exponencialmente, lo cual le suma un rol a la junta directiva de entender cuál es la información que es importante y no necesariamente cuál es la información que es un ruido.
¿no? Que es lo que se llama noise information, aquello que directamente es mucha información pero no aporta al desempeño de la empresa. Y por último, entender con toda esta nueva tecnología y esta información, etcétera, las nuevas métricas que empiezan a haber. Hoy uno puede entender, por ejemplo, que las redes sociales den noción o información sobre la reacción inmediata que se tiene frente a un producto nuevo, sobre una nueva estrategia, si hay likes y dislikes sobre sobre ciertos temas. Entonces uno puede entender también a tiempo real la reacción que se tiene sobre información. Esto, de alguna manera, mi idea inicial antes del COVID era de que las juntas directivas iban a ir a un cambio, paulatino, pero iban a ir a un cambio. Y tal vez uno de los ejemplos más interesantes que encontraba yo en el mercado era el caso de la junta directiva de Netflix, en la cual, por el tipo de negocio que tiene Netflix, de gran input de información, ¿no es cierto? Cada vez que uno hace un clic en Netflix, está dando información a la empresa de los gustos, la cantidad de tiempo que uno está frente a la pantalla, la cantidad de publicidades que uno ve dentro de Netflix, y el like y dislike que uno le puede poner, todo esto generaba grandes cantidades de información. Y entonces Netflix repensó cómo debería ser su junta directiva, y ellos dicen que tiene que ser una junta liviana y ágil. Y básicamente le piden a los miembros de la junta directiva que tengan una conexión asincrónica constante. Esto quiere decir, no todos tienen que estar conectados a la junta directiva al mismo tiempo, sino que ellos tienen una tablet y en la cual reciben constantemente información y pueden ir chequeando esa información. Y además, esto les permite a los miembros de la junta directiva tener ciertos tiempos de silencio con respecto a la empresa. Pero además, sí tienen de manera sincrónica reuniones coordinadas en las cuales discuten esos temas. El otro punto interesante es que, como ya dije, tienen acceso a los datos internos de Netflix constantemente a través de estas tablets, pueden ver constantemente las métricas y además de esto pueden participar de las reuniones gerenciales como observadores. O sea que no pueden hablar ni votar, pero sí escuchar lo que la gerencia está hablando sobre el día a día de la empresa. En cuanto a la información que reciben, es información muy breve, sucinta, al punto, 30 páginas con un alto grado de análisis. Y entonces, cuando les preguntan a estos miembros de junta directiva qué funciona diferente con respecto a los otros, dicen, la verdad es que nuestra toma de decisiones es mucho más ágil, mucho más importante para la empresa. Seguimos manteniendo nuestro rol de supervisión y de estrategia, no nos metemos en el día a día, pero esa estrategia está mucho más adaptada y la supervisión es de reacción mucho más rápida frente a errores que pueda cometer la estrategia. Eso sí, les tomaba tal vez el doble de tiempo en prepararse, porque están constantemente metidos en esa junta directiva semivirtual, pero además, cuando tenían las reuniones, esas reuniones eran mucho más fructíferas. Lo cual esto me dio a mí la noción de que hay una tendencia a este tipo de juntas directivas y esto iba a ir avanzando paulatinamente. Y hoy el COVID lo ha acelerado de una manera bastante importante. Y entonces, cuando empezamos a ver, antes de la pandemia ya hay una tendencia de innovación digital. Hay muchos temas que se pueden considerar, desde el Big Data, como mencionábamos, y todo lo que es computación en la nube, como el tema de realidad aumentada, Internet de las cosas, impresiones 3D, por ejemplo. Si nos pusiésemos a hablar de este tema, hay todo un tema de IP, de Intellectual Property, importante con el tema de impresiones 3D. ¿Qué pasa con ciertos productos de empresas cuando las personas pueden empezar a imprimirlas en las casas? O la utilización de drones, o el tema de wearables, por ejemplo, cuando uno en un futuro se inyecte un chip y con eso pueda transmitir cierta información o chequear su salud. ¿Ese chip inyectado es parte de uno o es todavía responsabilidad de la empresa que lo creó? ¿No es cierto? Hay un montón de temas, ciberresiliencia, el tema que constantemente se habla, los ciberataques y la ciberseguridad, ¿no es cierto? Tal vez era el tema que más se venía hablando. Pero para esta charla tal vez yo quería remarcar que todos estos temas tienen importancia en gobierno corporativo. Voy a intentar concentrarme brevemente en 4 que me parecen muy interesantes para conversar, como son blockchain, la inteligencia artificial,
la automatización de procesos a través de robots, lo que es el RPA, y la revolución de la comunicación integrada como las redes sociales. Y hacer algunos highlights de cómo eso impacta en gobierno corporativo. Entonces, tal vez el punto que generalmente más se escucha en el día de hoy a través de Bitcoin y todo eso es el blockchain, ¿no? Y para mí, no quiero hablar de Bitcoin, yo no soy un especialista en el tema, pero sí intentar entender cómo la tecnología atrás de Bitcoin puede afectar el gobierno corporativo. Y entonces, en ese sentido, uno empieza a ver que el blockchain, esa tecnología atrás de Bitcoin, tiene una parte de criptografía, donde la información está críptica y no es fácil acceder a esa información sin los programas correctos para descifrar la información. Es además la suma de ciertos contratos inteligentes, donde ante ciertas pautas se van cumpliendo esos contratos, y tal vez la base más principal es que funciona con unas redes peer-to-peer, P2P, o sea, de persona a persona dentro del sistema. Esto lo lleva al blockchain de que toda la información se va juntando en ciertos bloques, y esos bloques cuando se van completando se van vinculando a otros bloques que se empiezan a completar. Y lo hace esto una tecnología bastante interesante porque le da una seguridad extrema a que no se pueda revisar o cambiar sin noción del resto de los miembros de ese blockchain la información que ya se introdujo. Entonces, de esa manera, primero lo convierte en un sistema descentralizado. Uno no necesariamente tiene un broker que tiene que manejar el sistema, lo manejan todos los miembros de la red, y es bastante seguro porque los cambios se tienen que hacer por consenso y no permite ataques maliciosos individuales. Estos se pueden aislar de una manera bastante rápida. Y además, de alguna manera tiene unas características ciertamente inmutables para esto, porque cuando uno empieza a hacer un cambio en uno de esos bloques, si se van, no solo tiene que hacer cambio en ese bloque, sino que tiene que pedir la preaprobación de todos los bloques que se construyeron arriba, encima de ese bloque. Y entonces de esa manera los cambios se vuelven mucho más difíciles. Y si hubiese un bloque nuevo, necesitaría la revisión de vuelta de todos los bloques que están arriba del bloque que ibas construyendo. Entonces, eso da muchas ventajas que uno podría utilizar en materia de gobierno corporativo. Esto sí, obviamente, tiene escalabilidad y desventajas, tanto en la escalabilidad, porque ese ledger, ese lugar donde se acumula toda la información del blockchain tiene que ir, es un documento que va creciendo en tamaño y necesita mucha capacidad de computación para manejarlo, y cada vez se vuelve más difícil ese manejo de ese ledger. Obviamente, hay un tema sobre privacidad. La privacidad que hoy se tiene sobre propiedad, por ejemplo, de acciones, sería bastante difícil mantenerla, porque si bien uno puede utilizar un usuario, un nombre ficticio como usuario, de por sí se sabría que las transacciones que hace ese usuario son tal y cual, ¿no? Y obviamente, que si bien no hay un intermediario, sí tendría que existir una gobernanza. Hay un cierto grado donde se tienen que establecer las reglas y saber quién lo ejecuta, por lo cual existe un pequeño grado de descentralización en ese aspecto. Entonces, si uno piensa esta tecnología, y que sí, seguro que acá entre los participantes hay expertos, pero yo hablando con ciertos expertos me decían, mirá, esto puede tener aplicación de esta manera o de otra, y todavía no está totalmente desarrollada, pero se está desarrollando en estos momentos. Vemos que el impacto que puede tener, por ejemplo, en el gobierno corporativo es bastante amplio. Hoy, en todos los puntos que yo he puesto acá, ya existen iniciativas que están tratando de desarrollar cómo se puede aplicar el blockchain a este tipo de prácticas de gobierno corporativo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la primera es en automatización de supervisión legal y de aplicación de normas, por ejemplo, a través de la utilización de esos contratos inteligentes que estaba mencionando, y cómo establecer la reglamentación o la regulación en materia de la utilización de estas tecnologías, ¿no? Pero, por ejemplo, en materia de propiedad, súper importante en gobierno corporativo, se puede llegar a dar mayor transparencia si uno mantiene los registros de accionistas a través de blockchains y puede ir registrando los cambios de los accionistas. O, por ejemplo, alguien decía que el blockchain tendría que ser la herramienta a utilizar en asambleas para hacerlas muy eficientes, ya que no hay posibilidad de que haya problemas en la contabilización de votos. Esto sacaría los intermediarios como los proxies en el proceso,
y además dejaría un registro en las preguntas que se podrían llegar a hacer. Obviamente hay todo un tema en materia de control en cuanto a la contabilidad que se podría hacer en tiempo real si uno registra la contabilidad en el blockchain, y para hacer un cambio contable tendría que volver a la aprobación de todos los peer-to-peer cuando hace ese registro. Y obviamente el impacto que te puede tener en auditorías externas en el ámbito del control y de la auditoría, ¿no? Y obviamente, al ser peer-to-peer, uno acercaría a quienes administran la empresa, a la gente, al principal, al dueño, ¿no es cierto? Entonces, el principal, uno sabe quién es el dueño de la empresa, está registrado en el blockchain, uno como agente puede ver la tenencia y tener esa relación más cercana sin intermediarios. Y obviamente, esto da otros temas, como por ejemplo, se podrían establecer contratos inteligentes en temas de transacciones entre partes relacionadas. Cuando una transacción cumple con ciertos requisitos, eso hace que el contrato inteligente que está registrado en un blockchain eleve una alarma para que una junta directiva revise esa transacción entre partes relacionadas si tiene ciertas características que podrían ser no beneficiosas para la empresa. Después, en materia, otro de los temas interesantes que tal vez hay que analizar por ahí es el avenimiento de la inteligencia artificial. Hay un estudio muy interesante por el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Stanford que están constantemente analizando los términos utilizados en las principales empresas cuando hacen sus presentaciones a inversores en cada cuarto, ¿no? Lo que hace el oficial de relación con inversores, cómo explican las empresas, etc. Y hay un dato que en el tercer cuarto ya de 2017 se estaba mencionando el término de inteligencia artificial unas 800 veces en esas llamadas, lo cual esto ha ido creciendo con el tiempo. Y hace que inteligencia artificial empiece a ser considerada como parte del proceso de toma de decisiones dentro de juntas directivas, ya sea como herramienta, porque permite a las juntas directivas estar muy actualizadas, hacer de testea conocimientos. Hay un caso muy interesante como es el de Salesforce, por ejemplo, en el cual el CEO Mark Benioff tiene una inteligencia artificial que se llama Einstein y la tiene participando de las reuniones de junta directiva. Entonces, cuando terminan las juntas directivas, el CEO, que es también presidente de la junta, habla con esta inteligencia artificial y la inteligencia artificial le confirma si lo que estaban conversando estaba correcto, según todos los datos que esa inteligencia artificial tiene, o le iba indicando, ese director está dando mal los números, o no se está leyendo bien el tema con la India porque la economía india está andando de otra manera. Entonces, era una forma de reasegurar que las conversaciones de junta directiva estaban yendo por el camino correcto y con la información correcta. Pero ya hay una tendencia, ya no solo de usar la inteligencia artificial como herramienta, sino darle un lugar como director, lo cual a mí me parece bastante interesante que hoy esta discusión está en la mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que la inteligencia artificial tiene atención ilimitada, no tiene ningún tipo de prejuicio, no está tratando de poner contento ni al dueño ni al CEO de la empresa, sino que es algo desprovisto de sentimientos, ¿no? Que hace solo su análisis. De por sí no tiene el bias de tener una confianza extrema, no está contento con sus ideas, hace el análisis de ideas nomás, ¿no? Cosas que sí a los seres humanos eso les sucede, y obviamente no tiene incentivos contrarios a lo que puede ser la toma de decisiones, porque no va a estar cobrando un bono a final del trimestre, o no va a estar pensando en su sucesión o en el próximo trabajo que va a encontrar, ¿no? Y se estima de que puede llegar a ser al tener tanta información, puede llegar a ser bastante mejor que los seres humanos en balancear los diferentes intereses que impactan en una empresa. Entonces, se está pensando cómo se sienta una inteligencia artificial como miembro del directorio, ¿no? Obviamente, esto lo que surge ahí es, ok, pero todo esto no te lo puede dar la inteligencia artificial como herramienta. Y se dice, sí, pero la inteligencia artificial podría ser un director que desempate en caso de que hayan posiciones contrapuestas, por ejemplo. Entonces le das la posición a quien tenga mejor análisis de información.
hay ciertos casos donde se dice ciertas decisiones podría votar y los seres humanos tendrían que dar la justificación de por qué votan en contra. O, por ejemplo, frente al tema que vemos constantemente en las juntas directivas de pensamiento de grupo, donde una persona no expresa lo que piensa por respeto a lo que piensa el grupo. Y aquí la inteligencia artificial no tendría ese problema de expresar lo que piensa. Y obviamente que se rompe con el esquema de lealtades personales. Cuando uno hace el análisis de esto, hay muchas desventajas todavía. Esto es un proceso que se va desarrollando, porque obviamente la inteligencia artificial aprende de todo lo que es la información seleccionada por la gerencia y por la junta directiva y que se le provee a esa inteligencia artificial. Además, la inteligencia artificial da respuestas y trabaja en lo que es el deep knowledge, ¿no? Capas y capas y capas de información, no necesariamente creando una línea de pensamiento, sino lo que se llaman cajas negras de información. No pueden explicar cómo llegan a una conclusión. Cosa que el director humano sí puede hacer, ¿no? Dar el razonamiento de cómo llegaste a una conclusión. Y por último, lo que se llama el dashboard, la miopía del tablero de control, en el cual la inteligencia artificial solo va a responder a aquellas preguntas que se le hacen. No va a estar pensando cuando hace un análisis una serie de otros elementos que pueden ser secundarios, pero influenciar al tipo de decisión que se le está preguntando, ¿no? Entonces solo ve el tablero, solo ve lo que se le pregunta, no el resto de las cuestiones. Santiago, ahí tenemos unas preguntas de Susana Sáenz, principalmente que vinculado con este tema de la inteligencia artificial, que consulta si este tema de la inteligencia artificial no está cargada, al estar cargada con datos humanos, no puede también ahí generarse este bias y que de alguna manera pierda la objetividad, y lo mismo, cómo es el tema de las normas morales y éticas, si la inteligencia artificial tiene incorporada este tipo de reglas. Bien, sobre la primera pregunta, sí, realmente es lo que yo decía con la información seleccionada. La respuesta de la inteligencia artificial es tan buena como la información que se le provea. Y existe cierta idea de que las gerencias y las juntas directivas podrían proveer información que está con ciertos prejuicios o con ciertas ideas, un set de datos ya preseleccionado, que haga que la inteligencia artificial dé una respuesta que sea con ese bias, ¿no? Entonces, ahí está el punto de cómo la inteligencia artificial al día de hoy es tan buena como la información que se le provee. Obviamente la inteligencia artificial lo que tiene es que tiene la capacidad intelectual de ir mejorando las conclusiones que va sacando. Entonces, hay, por ejemplo, un caso muy interesante donde se le puso a la inteligencia artificial, esto no era en la junta directiva, sí era en el management, en Amazon se decidió de que la preselección de currículum vitae la tendría que hacer la inteligencia artificial. Entonces tenían un programa que hacían esa preselección. Cuando pasan algunos meses de hacer ese proceso a través de inteligencia artificial, se dieron cuenta de que la inteligencia artificial seleccionaba solo hombres, no seleccionaba mujeres. Y eso estaba en que quienes habían diseñado la inteligencia artificial y quienes proveían de datos, por ejemplo, habían puesto en el coding cierta selección de que cuando viese la inteligencia artificial una debilidad en un punto, tomase eso como un aprendizaje y no lo aplicase para las restantes. Entonces, la inteligencia artificial había aprendido que cuando veía en los currículos la palabra women o woman, deseleccionaba ese currículum, o no le daba la prioridad que debía tener. Lo cual reflejaba a la inteligencia artificial un bias que estaba en la empresa, en la parte de recursos humanos, no necesariamente porque la inteligencia artificial fuese discriminadora, ¿no? Entonces sí, eso es totalmente. Y después con el tema moral, el tema de la ética, es el gran tema de la inteligencia artificial. Es el tema donde el problema no es lo permitido versus lo no permitido, que es lo fácil, sino lo permitido versus lo permitido. Cuando dos acciones son igual o similarmente morales y éticas, y cómo uno toma esa decisión, y cómo la inteligencia artificial va a dar peso a eso, sobre todo entendiendo que inteligencias artificiales a nivel de junta directiva, por ejemplo, tendrían que estar codificadas desde un inicio para tener un rol de
protección a la empresa y a los accionistas, ¿no es cierto? Y tal vez a la sociedad, dependiendo de qué es lo que se esté buscando. Y entonces uno empieza a ver, bueno, pero se van a tomar decisiones que vayan en contra del gobierno, se van a tomar decisiones que vayan en contra de un sector social en particular. ¿Cómo sopesás ese tema ético? El tema de ético es tal vez el tema más difícil y que todavía se está tratando de dilucidar. Y por eso, en materia de inteligencia artificial, todavía cuesta encontrar situaciones donde han sentado directamente un director como inteligencia artificial. Espero que eso haya más o menos redondeado la pregunta. No sé si hay otra pregunta o continúo, vos me decís, Fernanda. No, si querés continuar y Dale. después más adelante tomamos otros comentarios. Perfecto. Entonces, otro de los temas que me parece muy interesante entender es también cómo la robótica, no solo la inteligencia artificial, sino la robótica puede influenciar en materia de gobierno corporativo. Y entonces acá uno empieza a ver cómo todo el sistema de cumplimiento, monitoreo y control empieza a utilizar, ya venía utilizando sistemas de IT, de manejo de riesgos, etcétera, que eran automatizados. Pero lo que uno ve de esta automatización es que la suma de esa automatización con la interpretación de la inteligencia artificial es lo que lo hace exponencial, ¿no es cierto? Y entonces empieza uno a ver donde se empiece a detectar medidas que sean particulares para ciertos empleados. Algo que hemos visto en los últimos años es a través de las encuestas de desempeño, cuando uno hace una encuesta 360, etcétera, hay ciertos sistemas que van recopilando datos y van creando perfiles de los empleados, y esto les permite, por ejemplo, hacer capacitación específica. Esto es muy importante para una junta directiva, porque de alguna manera empieza a tener información donde puede segregar de una manera muy detallada el funcionamiento de la empresa y entender qué unidad le está dando mejor y entiende, por ejemplo, temas de compliance y dónde, en qué unidad puede tener un riesgo ético o de integridad. Y de esa manera canalizar recursos más específicos dentro de la misma empresa. Otro tema, por ejemplo, muy interesante sobre la parte de robótica es el análisis que se hace hoy de conversaciones. En este estudio de Stanford, donde analizan estas llamadas con los inversores y los investor relations, hicieron un análisis de cómo se estaba utilizando robótica para entender no solo el lenguaje que se pone en un reporte anual escrito, sino también cuando se habla por teléfono. Y entonces tienen estos robots escuchando esas llamadas y dándole al inversor, a estos estamos hablando que son inversores muy avanzados, pero le dan a ese inversor una idea del sentimiento de la persona que habla. Y entonces, por ejemplo, temas que cuando no se da una respuesta directa a la pregunta que hace un analista, o como por ejemplo cuando uno habla de manera general y no toma responsabilidad, dice mi equipo, nosotros, etcétera, y no dice yo hice tal cosa, o como por ejemplo cuando usan palabras grandilocuentes y que no son bastante específicas, o muchos condicionales, etcétera, todo eso es considerado como un sentimiento negativo, como que la información que se está proveyendo al inversor no es información acabada, información detallada, información verdadera, y entonces eso da una marca negativa a la presentación que puede hacer un investor relations. A mi sorpresa, cuando estaba leyendo estos reportes que hace la Universidad de Stanford, encuentro que, por ejemplo, cuando alguien utiliza mucho la palabra y hace ese tipo de pensamiento, estaba considerado como algo positivo, ¿no? Uno podría pensarlo como mala oratoria o algo así, pero se tomaba como algo positivo porque significaba que la persona que le está hablando al inversor de alguna manera está pensando lo que dice y está tratando de racionalizar lo que dice, por lo cual esa información es mucho más real que una información practicada y que no tenga ningún error, un discurso practicado y que no tenga ningún error en una llamada. Y obviamente el tema de redes sociales, ¿no? Ya hemos hablado un poco de ese diálogo de doble vía y etcétera, y ni qué hablar del Big Data que están recopilando las redes sociales con toda la utilización. No nos vamos a meter en el tema de, que podríamos hablar horas, de la responsabilidad que tienen los empleados en la utilización de redes sociales cuando, por ejemplo, se identifican con la empresa. Varios datos que están alrededor de la utilización de redes sociales que son importantes que las juntas directivas hoy estén viendo y que tienen que entender esos cambios. Pero sí quería mencionar brevemente el tema de redes sociales, por ejemplo, en crisis, donde en tiempos de crisis,
todo lo que está en las redes sociales es potencialmente viral, ¿no es cierto? Tiene la potencialidad de convertirse en viral. Y este amplio alcance generalmente no sucedía antes, y hoy, todavía hoy, hablando con muchos miembros de junta directiva, sobre todo personas mayores que no necesariamente están siguiendo constantemente redes sociales, no entienden mucho el alcance que podría llegar a tener una red social, ¿no? Desde ya, en momentos de crisis siempre se está on the record, cualquier cosa que se ponga en internet queda, y queda no solo cuando se habla, sino queda eternamente en internet. Hoy uno puede buscar cosas de hace 10 años atrás. Obviamente hay una demanda activa de los diferentes grupos de interés, donde le piden a la empresa respuestas. Antes la comunicación era unidireccional, era la empresa la que hablaba, y además hoy en día el diálogo, como ya mencioné, importa. Sobre todo, por ejemplo, de que frente a una crisis, estas se vuelven exponenciales porque no hay límites geográficos donde se pueda delimitar el impacto que tenga esa crisis a través de que se expresa a través de redes sociales, y la demanda de respuestas y de proporción de información está 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, ¿no? Perfectamente una crisis puede, para una empresa, iniciarse en China un viernes a la noche, y uno no puede tener noción de que eso está sucediendo si no está viendo la red social hasta el lunes en la mañana, ¿no? Entonces, obviamente, lo que ha hecho las redes sociales es nivelar los canales de comunicación, tanto para empresas pequeñas, para empresas grandes, y para los usuarios y para los diferentes grupos de interés que están alrededor de esas empresas, porque hoy todos tienen la misma voz de una manera, ¿no? Entonces, esos eran los puntos que yo veía como que ya estaban sucediendo, más allá del COVID, ¿no es cierto? Y entonces después me puse a pensar en otros puntos. Fernanda, no sé si por ahí... Sí. queremos... Sí. Tengo varias preguntas de la gente, y también queremos aprovecharte un poco, hacer un parate hasta acá. Todo el tema de los adelantos tecnológicos que nos comentaste, la verdad, súper interesante, y todos los temas de la innovación digital vinculados al gobierno corporativo. Y de los comentarios que también hace la gente, y lo que nosotros habíamos pensado cuando vemos tu presentación, es que parece que tiene poca aplicación acá en Argentina, digamos, el hecho de permitir, no sé, que un director pueda ser sentado como tal, de acuerdo a nuestra legislación actual, mediante la inteligencia artificial, por ejemplo. Y queríamos preguntarte si en tu experiencia tenés conocimiento, algo de legislación comparada que se esté aplicando esto, o algún ejemplo particular donde puedas ver esto. Eso por una parte, y por otro lado, ya te dejo adelantada otra pregunta que nos hizo acá María Laura Buscaglia, es ¿cuán cerca crees que están todos estos adelantos tecnológicos, o alguno de ellos, de aplicarse en Argentina? Si es que sabes algo de eso, ya que para las empresas sería muy bueno poder contar, por ejemplo, sobre todo para las pymes, el tema de contar con inteligencia artificial para tomar buenas decisiones, produciría un cambio sustancial en ellas. Así que bueno, te dejo picando esas dos preguntas, legislación comparada y cuán cerca está acá de la aplicabilidad en Argentina. Creo que voy a poder dar una respuesta combinada a ambas preguntas. Mira, hay algo que a mí hace varios años digo, en materia de gobierno corporativo, uno no puede pensar Argentina y el resto del mundo. Es más, la regulación en materia de gobierno corporativo en Argentina es bastante avanzada a nivel mundial. Otra cosa es la implementación o el enforcement que se puede hacer, y que bueno, hay esfuerzos para hacer eso. Pero Argentina hoy es parte de todos los foros de desarrollo de gobierno corporativo a nivel mundial. Es parte de las roundtables de la OECD, es parte de los task force internacionales. Y entonces, la idea de que Argentina está atrasada en gobierno corporativo es una idea que para mí no tiene mucho sustento, en el sentido de que, si bien puede ser que en la implementación no estemos ahí, los reguladores están viendo ideas de avanzada. Entonces, tal vez no la podemos implementar con la rapidez que se puede implementar en otros países a ciertas prácticas, pero ya están acá. Si uno lee el último código de gobierno societario de la Comisión Nacional de Valores, y lo compara, por ejemplo, con otros códigos ultramodernos, supuestamente, yo diría que nuestro código está entre los más modernos de los que se presenta hoy en día a nivel mundial en materia de gobierno corporativo. Y entonces, teniendo eso en el pensamiento, también uno empieza a ver en las empresas que existen hoy en la Argentina, y si bien uno dice que Mercado Libre es Argentina, pero está listada en Nueva York, al final del día es una empresa argentina, y
Y si uno empieza a pensar que, si hoy entendemos que Mercado Libre no utiliza inteligencia artificial, es que estamos viviendo en un lugar abajo en una cueva y no tenemos idea. Estas empresas, Globant, Mercado Libre, empresas que son extremadamente modernas, están utilizando inteligencia artificial, como así también otras empresas que no necesariamente tienen que estar en la parte de tecnología, pero esto ya está en las empresas, está bien. Son empresas grandes, son empresas con recursos, ¿cómo esto se puede implementar en una pyme? Yo creo que tiempo al tiempo se va a empezar a encontrar situaciones donde, mientras el costo de la tecnología va bajando, mayor va a ser la utilización que se haga de estos recursos. Pero hoy en día ya se empieza a ver que cada vez empresas están automatizando procesos, tal vez no utilizando inteligencia artificial, pero el próximo paso es la inteligencia artificial. Y la verdad es que creo, como digo acá, que el COVID va a acelerar esto. No hay forma que el COVID, hoy, un buen CEO de una empresa no esté pensando cómo digitalizo mi empresa, cómo la virtualizo, cómo tomo mayor datos y empiezo a trabajar en estos temas. Entonces eso de manera general te respondo sobre que me gustaría hacer esa distinción. No es que uno siempre tiene la sensación de que Argentina está fuera de esta conversación y para mí no lo está. Y sobre todo en gobierno corporativo no estamos fuera de esa conversación. Y entonces buscando legislación comparada, al día de hoy no hay ninguna inteligencia artificial que sea oficialmente miembro de un directorio. ¿Por qué? Porque hay que ponerse a ver la legislación, y la legislación generalmente dice que miembros del directorio pueden ser personas humanas, ¿no? No personas jurídicas. Pero hay ciertas legislaciones, y hay hasta una propuesta en la Unión Europea, donde está la propuesta, por ejemplo, que personas jurídicas fueran miembros de un directorio. Entonces no importa la persona que se siente en el directorio, siempre y cuando sea un representante de la persona jurídica. Esto todavía no ha sucedido, pero están las discusiones. Y entonces ahí uno puede pensar, si uno puede atar el concepto de persona jurídica a que cualquiera se puede sentar en el directorio y la persona jurídica, uno está representado por una inteligencia artificial, es tal vez una forma en la cual legalmente uno podría sentar una inteligencia artificial en el directorio. Está bien, yo entiendo que todo esto muchas veces suena a ciencia ficción del año 3000, pero la verdad es que no, hoy la discusión está. Y el otro punto que me parece interesante es que ya han habido empresas donde empiezan a utilizar inteligencia artificial en directorios. Contaba el ejemplo de Salesforce. Otro ejemplo, por ejemplo, interesante es de una empresa que lista en OMX, donde utilizan no me acuerdo el nombre de la empresa ahora, pero utilizan una inteligencia artificial que se llama Alicia. Y sientan un robot ahí con cara en la reunión, y mientras están teniendo la reunión de junta directiva, le van haciendo preguntas a Alicia, y Alicia va dando datos de Big Data. O tal vez el ejemplo más interesante para mí, que estaba ahí el símbolo y lo pasé y no lo mencioné, es de una firma en Hong Kong que se llama Deep Knowledge Ventures. ¿Qué hizo el CEO? El CEO agarró y encontró la posibilidad de que para ciertas decisiones de junta directiva podía tener el apoyo de una inteligencia artificial. Y entonces lo que hace Deep Knowledge Ventures es, cuando se va a votar en la junta directiva, tienen un reglamento interno en la junta directiva que dice, nosotros no vamos a pasar ninguna resolución que la inteligencia artificial no apruebe. Entonces, básicamente la inteligencia artificial funciona como teniendo un veto frente a las decisiones de esa junta directiva. Imagínense esto, la importancia que tiene, ¿no? Si yo como miembro de una junta directiva, cuando escucho a la inteligencia artificial decir que no tienen que hacer una inversión, yo después como miembro de junta directiva tengo que justificar por qué sí estoy votando a hacer la inversión o no. Entonces, ¿es un director? No. Pero le está dando una entidad de veto indirecta, de observador ahí, que da una palabra muy importante, y si bien legalmente no es un director, se podría interpretar como una figura importante. No sé si en este sentido he podido responder de alguna manera las dos preguntas. Decime vos, Fernanda, porque tal vez me quedé un poco corto en la segunda, pero en la segunda pregunta. No, perfecto. Sí, bueno, hice el ingreso para aprovechar y antes de que pases al otro tema, hacerte retroceder un casillero, a ver si nos podías contar un poco más. Vos hablaste de la tecnología blockchain y cómo se aplica a distintos aspectos de la empresa. Uno de ellos que mencionaste, un efecto que puede tener importante esta tecnología es sobre el control y sobre las auditorías, ¿no? Si nos querés contar un poco más
¿Cómo es ese efecto en esos aspectos de una compañía? Sí, es una muy buena pregunta porque, mira, yo tuve la suerte de estar invitado por el PCAOB, que es la entidad que regula a los grandes auditores, a todos los auditores, pero específicamente a los Big Ten mundiales, ¿no? Y tuve el placer de ser invitado en el año 2018 a su conferencia anual para hacer una presentación justamente del impacto de nuevas tecnologías en gobierno corporativo. Ellos querían escuchar de gobierno corporativo, ¿no? Y yo fui el primer expositor de una serie de 5 expositores y hablaba de gobierno corporativo, ¿no? Mi presentación fue la más aburrida, porque la verdad es que el resto de los expositores eran expertos en blockchain y expertos en tecnología y te contaban todo lo que estaban avanzando. Y a mí me llamó mucho la atención de por qué el regulador de auditores tiene una persona de gobierno corporativo, pero las 4 siguientes charlas son de ingenieros, codificadores y futuristas hablando de nuevas tecnologías. Y la conclusión de esa charla del PCAOB ahí en Washington fue, básicamente, tenemos que redefinir nuestro rol como auditores. Todas estas tecnologías, como el blockchain, permiten que una empresa, cuando hace un registro en uno de los libros de la empresa, si lo hiciese en un formato de blockchain, no permite que después yo cocine esos libros, que yo después los cambie, que yo después los altere. Entonces, ¿para qué necesitas auditoría? ¿Para qué alguien va a estar revisando si esos números? Obviamente hay matices, muchísimos. No es que el rol del auditor desapareció, todo lo contrario. La conclusión a la que llegaron ahí fue, tenemos aún más rol porque tenemos que ver que el input de la información en esas tecnologías sea el correcto. Y esto quiere decir que nosotros tal vez perdamos, cuando decían nosotros, decían que los auditores pierdan esa capacidad de ser totalmente externos, pero pues tengan el expertise de estar trabajando más en el día a día con la empresa, asegurando que el input de información sea directo. Entonces, tal vez cuando yo digo que por ahí uno puede pensar en la desaparición de auditorías externas, no es porque no tengan más trabajo, sino porque el trabajo se va a focalizar en ser más proveedores a través de recursos más internos que externos. Y pienso que las auditorías, las firmas de auditoría, son quienes, si uno hace un research, están siempre a lo más avanzado de las tecnologías y entendiendo cómo se da esa integración. Y pienso que tienen un rol muy importante de acá en adelante. Pero sí, por ejemplo, entonces en materia de control, en materia de monitoreo, uno puede pensar tableros de control con una inteligencia artificial que te puede estar marcando a vos como directorio en tiempo real cuando se van dando ciertas tendencias que ya sabes que te llevan a ciertos riesgos, entender cómo se da la mitigación de esos riesgos, ¿no? Otro rol, por ejemplo, que estaban viendo ahí los auditores justamente es que ninguna de estas firmas auditoras hace solo auditoría, hace también tax, legal y otros temas, ¿no? Y entonces estas tecnologías permitían integrar esas diferentes áreas que ellos trabajaban, ¿no? En un blockchain vos podés cargar todo tipo de información y de esa manera asegurarte que esa información que carga la empresa tiene que ser la información veraz, porque después es muy difícil de mutar. Y entonces las auditorías son aquellas que le permiten a la empresa manejar de una manera correcta. Las auditoras son las que les permiten a esas empresas, o las que ayudan a esas empresas a manejar de manera correcta todo ese flujo de información que tiene que ser certero una vez que se ingrese a este tipo de tecnología. Entonces, no está la última palabra, pero tal vez lo interesante de mencionar es que en la reunión más importante en materia en la reunión más importante en materia de auditores, estaban discutiendo estas tecnologías. Y eso a mí me llamó bastante la atención, el tono y cómo lo estaban viendo. Espero haber respondido tu pregunta, María. Perfecto, gracias. ¿Me quedó algo más por responder o continúo? Continúa, buenísimo. Dale. Entonces vamos a ver brevemente, tal vez, una idea de los cambios en el enfoque sobre environmental, de impacto que tiene COVID en el pensamiento del gobierno corporativo. Una de esas cuestiones es, por ejemplo, los cambios en el enfoque que se da sobre lo que se llama ESG, Environmental, Social and Governance, los cambios que tiene que considerar la Junta Directiva en cuanto a cadena de valor,
creo que ha tenido un cambio muy grande en cuanto a la forma de ver el riesgo y la estrategia que se tiene que plantear para las mismas empresas, y obviamente el tema de sucesión, que es muy importante, que lo hemos estado discutiendo bastante en materia de gobierno corporativo. Ahora, obviamente podemos ver un impacto directo que es el rol del escenario de la crisis, la transformación digital, y cómo la Junta debe comportarse y qué tienen que hacer las asambleas virtuales, etc. Ese tema lo podemos dejar para el final para discutir brevemente si hay tiempo, porque creo que hay ya varios expertos que están hablando sobre el tema, han habido varios webinars, y creo que tal vez me gustaría enfocarme en los otros temas. Si tenemos tiempo, podemos responder preguntas y conversar sobre eso. Entonces, obviamente, justamente hoy estaba hablando con el oficial senior de la IFC en materia de gobierno corporativo, y decía, me remarcaba él algo que ya estábamos pensando, ¿no? Decía, cómo dentro de Environmental, Social and Governance, hasta hace unos meses, Environmental era lo más importante, Social y Governance no lo eran. Y cómo hoy había una revalorización justamente del Social, ¿no? Justamente cómo una empresa administra sus recursos humanos, tanto con el tipo de precarización del trabajo que hemos visto, la posibilidad de despidos, etc., hace que el aspecto social, por ejemplo, para un inversor cuando va a invertir o dar un préstamo, etc., le importe mucho el manejo social que tiene la empresa, no solo de sus empleados, sino de sus grupos de interés, ¿no? Y esto requiere de que ya no sea una cuestión de discurso, no sea una cuestión de decir, no, dimos X cantidad de dinero para pintar colegios, sino realmente tenés que mostrar que tenés un impacto, que tenés un pensamiento a largo plazo, que tenés una visión sustentable. Ya no es la acción breve y de discurso, sino realmente lo que se busca es que sea una cuestión de acción. Sobre todo, por ejemplo, con la crisis que se ha generado, ¿no es cierto? Algo, no me acuerdo dónde lo escuché, pero sí me quedó muy grabado en la cabeza, que decía, las empresas serán recordadas de cómo sus juntas directivas trataron el tema del COVID. Esto es histórico. Siempre se nos vamos a acordar cómo una junta directiva reaccionó frente al tema del coronavirus. Y es, por ejemplo, si ustedes, obviamente es un ejemplo bastante llamativo, ¿no? Pero si ya han tenido el placer de seguir a Elon Musk en Twitter durante los últimos días, ¿no? No solo podemos hablar horas sobre las cuestiones que ha tuiteado, pero Elon Musk, el fundador de Tesla Motors, ¿no? Los autos eléctricos, uno de sus tweets últimos fue: volvemos al trabajo, no nos importa lo que el gobierno local del county, donde Alameda County, que es donde ellos trabajan, donde tienen la fábrica, no nos importa que no nos permitan trabajar, porque ellos están en lockdown, en cuarentena, igual que nosotros, ¿no? Y Elon Musk dijo, nosotros no nos importa lo que el gobierno dice, nosotros vamos a volver a trabajar, yo voy a estar ahí trabajando con el resto de la gente, y si me tienen que arrestar, que me arresten. Imagínense el impacto que tiene esto en una empresa que está listada en el mercado de capitales. La acción no sabe para dónde ir, además de otros comentarios que ha hecho, que los podemos comentar más tarde. Pero mucha gente está diciendo, ok, Tesla está poniendo la ganancia, el revenue y la ganancia enfrente de la salud de sus empleados. Y va a haber por años este tipo de acciones se van a recordar sobre el perfil de sociedad, el perfil social que tiene la empresa, ¿no? Además, obviamente, hay un escrutinio muy importante hoy sobre la remuneración ejecutiva, lo que uno dice, si uno está echando gente, si uno está bajando salarios, si uno está no dando aumentos de salario, ¿cómo puede ser que el CEO o la alta gerencia de una empresa se esté dando un bono, ¿no? Entonces, cobra un nuevo enfoque el tema de remuneración ejecutiva, y además, lo que antes se consideraba como que debía hacerse ambiental, han habido dos efectos bastante interesantes. Primero, que en materia ambiental, el estar todos los países frenados, ha tenido un efecto relativamente positivo en cuanto a contaminación de las ciudades, etc. Entonces, esto crea una situación de cómo una empresa justifica volver a operar y volver a contaminar cuando había dejado de contaminar. Entiendo que es por falta de operación, pero igual es mucho más difícil. Antes ya estabas contaminando y era más fácil justificar no parar. Una vez que paraste, es más difícil volver a retomar, contaminar o exponerse frente a temas ambientales, ¿no? Y obviamente,
todo el cambio que ha habido en cuanto a utilización de oficinas, etc. Hay grandes preguntas hoy sobre si vamos a volver todos a nuestras oficinas o vamos a hacer un híbrido entre work from home y oficinas, o si directamente vamos a trabajar acá. Entonces eso lleva también un impacto ambiental bastante importante. Todos estos temas tienen un reenfoque. Hoy hay una importancia por parte de los inversores en ver estos temas cuando hacen las inversiones, y creo que es uno de los efectos que el COVID aceleró de una manera muy dramática, ¿no? Además, obviamente, el problema con las cadenas de valor. Nos hemos dado cuenta que las cadenas de valor, distribución y proveedores ha sido bastante endeble, muchas empresas han sufrido, y esto hace un cambio en el cual se empiece a buscar, por ejemplo, de que uno ya no tenga que depender de alguien en China para proveerme un producto, sino hacerlo más regional, más local, lo cual me permita tener mayor control y continuidad de esa cadena de valor, de hacerla más prevenible, ¿no es cierto? Además, tal vez antes uno tenía un solo proveedor, hoy como junta directiva tenés que estar pensando si buscas otros proveedores, cosa de tener un plan B, si se cae un proveedor poder tener el otro. Y obviamente la importancia que, frente a esta dinámica que se empieza a crear, la importancia que va a tener el capital humano que utilicen esas cadenas de valor, ¿no? Hoy no es lo mismo para una empresa, tenías hay un distribuidor en China que no sabías ni siquiera cómo funcionaba, y hoy lo vas a tener más cercano tal vez, y te tiene que importar en ambos casos, pero antes tal vez podías hacer oídos sordos. Hoy, teniendo la cadena de valor más cercana, tal vez no puedas hacer oídos sordos a cuáles son las condiciones laborales dentro de tu distribuidor o proveedor, o cómo ellos respetan el medio ambiente, o cómo ellos tratan el aspecto social, o el mismo gobierno corporativo, ¿no? Tener cadenas de valor con dueños que tengan mala sucesión es un riesgo muy importante para la empresa que está dependiendo de esa cadena de valor, ¿no? Y obviamente se da una situación donde el COVID ha necesitado de que todas las juntas directivas empiecen a revisar sus planes de continuidad de negocio, ¿no es cierto? Ver cuáles son esos escenarios y las variables que tienen que tratar. Y esto lleva al punto de riesgo y estrategia, ¿no es cierto? El riesgo hoy cambió, no es el riesgo de mi empresa, es el riesgo más allá, esto es un riesgo global, esto es un riesgo holístico que hay que considerar en todos los aspectos. Entonces la empresa ya no puede estar pensando en sus propios riesgos, sino tiene que pensarlos en un riesgo tanto de la economía del país, de la situación política, de la situación en otros países donde tenía proveedores y distribuidores. Entonces cambia el aspecto en que uno está viendo el riesgo, ¿no? Y obviamente, estando en una situación de crisis, el perfil del riesgo va cambiando muy rápidamente, por lo cual la revisión de riesgo y por ende el establecimiento de estrategias ha cambiado diametralmente. Hoy, cuando yo hablo con juntas directivas, me dicen, yo no puedo estar pensando a largo plazo, tengo que estar pensando a muy corto plazo. Está bien, es una muy buena forma de entender el riesgo de hoy y traducirlo en una estrategia a corto plazo que guíe a la gerencia. Pero al final del día, quienes están haciendo solo eso, están perdiendo la visión a largo plazo que les va a permitir ser aquellas empresas que innovan o que se atajan de riesgos que se van creando o acumulando con el paso del tiempo. Por último, el último tema de estos que veo yo que hay un gran cambio es, por ejemplo, el de la sucesión de la alta gerencia. No solo porque los CEO y los gerentes de alto nivel puedan llegar a enfermarse y estar impedidos de continuar sus funciones, o morir, etc., sino que estoy hablando de sucesión en materia de, hasta puede ser porque cambiaste la estrategia y necesitas una nueva alta gerencia que pueda llevar esa estrategia adelante, o porque necesitas temporalmente a alguien que sepa manejar una crisis, o porque cambió tu clientela y necesitas hoy tener nuevos clientes y alguien que entienda esos nuevos clientes. O sea que no estoy hablando de sucesión en materia de muerte, sino estoy hablando de sucesión solamente de cambio, de planificar el cambio gerencial que uno pueda llegar a tener en la empresa. Y eso es un punto clave para juntas directivas. Uno tiene que tener el reemplazo de su alta gerencia preparado, porque no solo tenés hoy más riesgo con esas personas, sino que necesitas actuar, reaccionar de una manera más ágil frente a esas situaciones. Además, pienso yo de que tanto la crisis económica como que van a haber empresas que no dan pie
en la nueva situación va a haber oportunidades de fusiones y adquisiciones bastante importantes, lo cual va a requerir de que frente a esas fusiones y adquisiciones existan las posibilidades de tener estructuras sucesorias dentro de la alta gerencia para que estas puedan continuar con el negocio. Y obviamente, ¿cómo haces frente a esos cambios de gerencia para mantener la comunicación tanto con tus grupos de interés, clientes y empleados, para que se piense justamente que se tiene una línea de pensamiento, ¿no es cierto? Que es una visión a largo plazo y que la empresa no está solo pensando en el próximo trimestre cómo cierro números y cómo estoy pagando sueldo, ¿no? Entonces, de alguna manera eso me lleva al final de los puntos que quería presentar. Me imagino Fernanda y María, estaba viendo yo por ahí que había como más de 10 preguntas en el Q&A, así que les dejo la posibilidad de ustedes que me hagan esas preguntas y conversamos. Dale, gracias Santi, buenísimo. Si hay un montón de preguntas, por ahí te coordinamos un par de preguntas, así no se hacen tantas. Ya estamos sobre la hora. Una de las preguntas tiene que ver con los contratos de financiamiento y si vos ves que estos van a tener mayores cláusulas con temas de ESG o cláusulas más ejecutables, más enforceable, que en el pasado, y esto a su vez va a, digamos, a hacer que se desarrollen mejor las políticas sobre ESG en cada una de las compañías. Y sobre todo, también preguntan por tu experiencia con los multilaterales, que son quizá los que más empujan estas cuestiones. ¿Cómo ves que esto se va a ir dando a partir de ahora? Bien, es una muy buena pregunta. Creo que hay que dividir en dos etapas. La etapa inmediata que estamos viviendo hoy, de cómo están reaccionando las diferentes multilaterales, y la etapa de acá, después de unos meses que ya se ha calmado un poco la situación. Todas las multilaterales que presenté en esa primera slide, tanto IFC, IDB Invest, CAF, FMO, etc., todas han dedicado un número bastante alto de fondos para reacción frente a situaciones del COVID. Creo que el World Bank dispuso para el IFC algo de $8 billones para inversión, en inversiones que ellos ya tienen en materia para ayuda en el COVID, por ejemplo. Y entonces, esto yo lo he visto en todas las multilaterales. A corto plazo, hoy, para poder dar esos préstamos, para poder hacer esas inversiones, se está trabajando, sí se le da mucha importancia a Environmental, Social and Governance, pero se lo hace desde el aspecto de que son caveats, que son requisitos a completar a futuro, porque la plata la necesitan dar hoy. No es que le pueden pedir a la empresa, cambiame esto, haz estas modificaciones, tené un plan de sucesión y después te doy el dinero. O sea que lo que están actuando es ex post. Están dando el dinero hoy y hacen que la empresa se comprometa. Y esto es más o menos una cuestión de advisory, ¿no? Es una cuestión de asesoría. Después la empresa va, contrata un consultor y hacen todo el trabajo en materia de Environmental, Social and Governance. Entonces sí tiene importancia, pero el aspecto que está teniendo hoy es con ese tono. Quiero aclarar que antes del COVID también era así. Se hacía la inversión o se hacía el préstamo y se le exigía, salvo que fuese algo muy grave, a la empresa en un plazo de 1 o 2 años completar ciertos puntos de Environmental, Social and Governance. El otro tema es lo que pienso y lo que estoy entendiendo yo que va a empezar a pasar en el futuro, no inmediato, pero tampoco tan a largo plazo, sino inmediato, donde ya se empieza a normalizar un poco la situación. Es clave, y estoy seguro, de que las multilaterales van a empezar a poner cláusulas en sus contratos para el cumplimiento de cuestiones de Environmental, Social and Governance. Y tal vez el cambio ahí, María, se da no tanto en que cambian las cláusulas, que son más gravosas o más difíciles de llevar adelante, porque esas cláusulas generalmente son ya complejas y detalladas, sino en el enforcement en la implementación que las multilaterales van a experimentar. Justo antes del COVID ya habían sucedido 2 o 3 casos donde las multilaterales empiezan a estar expuestas en responsabilidad frente a problemas de riesgos ambientales o riesgos sociales o riesgos de gobierno corporativo, por lo cual esto ya se venía pensando. Lo que ha hecho el COVID es acelerarlo y hacer que los multilaterales estén más enfocados en ese tema.
Respondí hiciste dos preguntas, y sí. creo que respondí una sola, ¿no? Sí, no, estuvo perfecto, y la verdad que lo que nos pasa es que es interesantísimo escucharte y tenemos muchas preguntas que fuimos tratando de hacértelas a lo largo de la presentación. Ahí vemos que pusiste tu mail y quizá lo que podemos invitar un poco a la gente para tratar de cumplir el horario, porque la realidad es que ya son las 4:15 y nos gustaría que, bueno, la gente pueda volver a sus obligaciones, pero que bueno, estando tu mail ahí, algunas de las preguntas te las vamos a hacer llegar, si te parece, y después por ahí las podemos responder. La verdad que en lo personal agradecerte mucho, Santiago, en nombre de las 3 organizaciones, por todo lo que nos presentaste hoy. Me parece que tenemos muchos desafíos desde la parte de gobierno corporativo y muchas cosas por hacer. No sé si vos querés decir algo antes para cerrar, y bueno, si no ya le pasábamos las palabras a la host del evento, agradeciéndote nuevamente, y que bueno, y nada. No, la verdad es lo que yo quisiese hacer es agradecerles a ustedes, toda la organización que ha sido impecable. La verdad es un gusto trabajar con las 3 instituciones, tanto Flor como Fame como Marianne, y en especial al equipo que ha estado organizando esto, María, Fernanda, Virginia, Giselle, todas las, Olivia, todas las que han estado ayudando para esto. La verdad es que, como dicen, ahí está mi email, pueden hacer preguntas, ahí estoy dejando ahí el PDF que después podrían distribuir, por si las personas quieren ver el PDF, tratar de recordar algo. Ahí al final del PDF hay un link a ese reporte que están viendo ahora en pantalla, que tiene básicamente los temas que hemos estado discutiendo hoy. Así que eso puede ser bastante información si quieren para seguir investigando sobre estos temas, ¿no? Así que bueno, agradecerles a todos, también a Andrea por la siempre cordial invitación que me realiza. Gracias, Santi. Bueno, vamos a la poll, Sandra, ¿crees? Dale, vamos a la poll. Si la pueden disparar, por favor. Así vemos cuál de los temas estos, que la verdad que me quedé con ganas de escuchar más, pero no nos da el tiempo. Así que fue un placer. Para ver cuál de estos temas que abordamos, cuál les gustó más, cuál fue de su mayor interés, digamos, porque a mí me gustaron todos, así que... Wow, ok. Ahí lo vemos en pantalla, así que sería bueno si van votando. Bueno, y a ver si podemos ver los resultados por ahí, Pablo, a ver cómo fue evolucionando. Mientras les vamos contando que bueno, que van a continuar estos webinars. El 28 de mayo es el próximo encuentro, no se olviden. Y bueno, vamos a ver, por supuesto, temas de innovación con Rebecca Wang y Gaby Weinstein. Ahí están los resultados, a ver. Bueno, impacto tecnológico y redes sociales se llevó la mayoría, ¿no, Sandra? Sí, totalmente. Yo hubiera votado eso también, era lo que más me impactó. Es como el futuro, ¿viste? Todas las oportunidades que tenemos. Total. Bueno, vamos a los agradecimientos. Bueno, los queremos agradecer mucho a todas estas asociaciones que siempre nos acompañan. Ahí las podrán ver, cada una de las fundaciones. Igual esto es una alianza, así que todas co-crean con todas. Y les vamos a contar en la siguiente slide, bueno, ya contamos un poco sobre los próximos webinars, y les dejamos, para ya darle un cierre y agradecerles a aquellos que quisieran colaborar con estas organizaciones. Mientras vamos dando el cierre, vamos a leer un poquito, Sandra y yo, quiénes son estas organizaciones en caso que quieran colaborar escaneando el QR. Perfecto. Diagonal es una asociación civil que trabaja por la inserción laboral de personas de más de 45 años y necesitan seguir apoyándolas hoy más que nunca. Casa Rafael atiende a chicos en situación de precariedad y riesgo psicosocial, estimulando la creatividad de diversas disciplinas artísticas y brindando un acompañamiento. Fundación Medicina Familiar es un centro de atención llamado San Pantaleón, que se atiende de forma gratuita en la comunidad de Bajo Bulón, con los cuales altamente necesitan mucho apoyo para alimentos
y elementos de limpieza. Acá pueden escanear los QRs directamente que elijan. Vir, vos contás los otros dos. La Fundación Visibilia, que promueve el desarrollo humano a través de la lectura y trabaja para la accesibilidad de la comunicación mediante proyectos realizados junto con personas con discapacidad intelectual. Y Nuestras Huellas es una ONG que apoya a mujeres emprendedoras de barrios vulnerables a través de la metodología de bancos comunales, las cuales en la actualidad no pueden generar suficientes ingresos. Bueno, damos por finalizado este webinar, los esperamos en la próxima. Gracias a todos, un placer a todos por haber participado. Gracias.